Todo lo que los dos hicieron en la Mentis, lo vi. Todo aquello que la ABT ni siquiera sabía, yo sí. No. Logramos escapar de tu jueguito estúpido. Así fue como llegamos aquí. No, error. Cada paso que tomaste para llegar aquí. La Mentis, el vacío. Yo les puse todo el camino. Ustedes solo lo recorrieron. Hola hermanitos, ¿cómo están? Buen día, Yahweh los bendiga. Bueno, igual la respuesta tiene que ver un poquito con lo que hablábamos ayer, hermano, en el podcast, que tiene que ver con el tomar decisiones, el escoger, pero el escoger basado en un recorrido, ¿verdad?, que nos llevó a tener la certeza fuerte sobre todas las cosas, ya tener convicciones. Y eso lo da, obviamente, la investigación, pero no solamente llenarte de conocimiento, sino que obviamente también pulir aquellas partes de tu vida que se deben mejorar y todo eso, ¿verdad? Va en el fondo después rindiendo frutos en algún momento. Lo que les decía ayer, pues a ver qué pasa si de repente se le llega esta información a un hermanito que está débil, ¿ya? O que está dudando. Toda esta información está hecha y de cierta forma también Yahweh la permite para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, hermano, ¿ya? Y tengamos en el fondo también, Yahweh quiere que nosotros tengamos las herramientas para poder defendernos ante estas cosas, ¿ya? Defendernos y también en el fondo poder tener claridad mental, hermano, ya, porque al final lo primero que pasa cuando llega este tipo de información es que hay una conmoción, es como, oh, lo que yo creía no es así. Entonces, probablemente suba esto como podcast, lo voy a ver, ya vamos a ir viendo cómo sea, pero les voy a responder algo. Ahí ustedes después van a ir conectando. El Evangelio de Bartolomé, hermano, eh, yo diría que junto al Evangelio de San Juan, yo creo que son dos de los apócrifos más controversiales. En algún momento vamos a hablar del apócrifo de Juan, donde habla de Yaldabaoth. Y bueno, justo ahora se dio naturalmente que pudiéramos tocar el tema de Bartolomé, hermano. Perdón, el de Bernabé. ¿Ya? Siempre se me confunde el de Bartolomé con el de Bernabé. El de Bernabé y el de Juan probablemente son los más controversiales. ¿Ya? El de Bernabé yo creo que llega en un momento demasiado oportuno, quizá sospechosamente oportuno, ya que sabemos todo lo que está pasando con el Islam, sabemos que, bueno, todo lo que hemos hablado. Tienen Santa Sofía, que representa antiguamente el que tenía Santa Sofía era el que controlaba el mundo, ¿verdad? Es una declaración, ya lo hemos hablado. Tienen a la primera robot ciudadana, que puede hacer todo lo que quiera a nivel económico. Y obviamente otras cosas como lo que pasó en el Mundial, todo apunta a que ahí se están moviendo varias cosas, ¿ya? Y por si no fuera poco, tenemos el iPad God, donde ya nos anuncia que en algún momento se va a encontrar justamente ese pergamino, el de Bernabé, dentro del Arca de la Alianza, o sea, no están los 10 mandamientos, sino que está el apócrifo de Bernabé, y en ese apócrifo se valida a Mahoma como el verdadero profeta y todo lo que eso significa. Entonces todo es muy conveniente, hermano. Todo como que tira hacia ese lado, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos diferenciar por qué algo es falso o no lo es? La clave, hermano, está en los testigos, ¿ya?
en los testigos. Los testigos son un brazo, eh, bueno, un cuerpo en realidad, ¿ya? Los testigos son un cuerpo, una cadena robusta, fuerte, hermano, ¿ya? Y ese cuerpo, así como Yahweh está levantando un cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia, que es su pueblo, siendo la cabeza el Mashiach, ¿verdad? Teniendo la mentalidad del Mashiach, que representa tener la conciencia de Yahweh, recuperar nuestra conciencia celestial. Los testigos, que vendrían a ser todos los patriarcas, los profetas, todos los testimonios escritos antes, son un cuerpo que le dan más peso en el fondo a la historia. ¿Por qué digo eso? Porque todo es una dramatización. Sabemos eso, ¿verdad? Yahweh dejó señales visibles para que nosotros no nos perdiéramos. Por ejemplo, el mapa estelar, todo lo que pasa en los cielos vendría a ser la historia más importante que se debería en algún momento materializar acá en la Tierra, ¿ya? Entonces, era sabido que esta representación a nivel celestial, ya que representaba la muerte y resurrección también, que apuntaba al plan de redención por medio del Mashiach, desde el principio de los tiempos, hermano, ha sido en el fondo representada por distintas culturas. Es por eso es que podemos ver vestigios en la cultura egipcia, griega, etrusca, o sea, un montón, hermano, de culturas antiguas que representaban en el fondo, dramatizaban lo que estaba pasando en los cielos, ¿ya? Manifestaciones con personajes con poder, al igual que cuando en Egipto, ¿verdad? Los magos tenían poder para convertir las varas en serpientes, pero había uno que era más poderoso, el Elohim de Moshe, ¿verdad? Entonces al final vamos a ver las mismas historias repetidas, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la historia que tiene más consistencia, testigo tras testigo, ¿ya? Si ustedes se ponen a investigar, efectivamente hay, y miren, justamente hablando en estos días que muchos están celebrando Semana Santa, eh, podemos ver la representación del sol, ¿verdad? Que se hace carne, a los 12, ¿verdad? Que caminan junto a él y que el sol levanta, que son los talmidí, los discípulos. Todas esas historias repetidas muchas veces antes, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros identificar? Identificar y no perdernos. ¿Dónde está la dramatización correcta en el fondo? ¿Ya? ¿Dónde está la verdadera? Entonces, hermanito, Yahweh quiere que nosotros tengamos sustento para poder en el fondo responder ante estas cosas para ayuda de los demás, ¿ya? Él nos está entrenando. Entonces, Él dice que cuando llegue el momento, no nos preocupemos, porque las palabras van a salir, ¿ya? Él nos va a dar palabras para poder en el fondo tener claridad sobre estas cosas. Entonces, ¿cuál es la pista que nos dejó nuestro Padre? Los testigos, muy importante. Dice, en boca de dos o tres sea verídico todo. Entonces, la cadena de sucesos que está toda conectada al pueblo de Israel es mucho más fuerte que cualquier dramatización hecha por los egipcios, por los griegos, por los romanos, por la cultura que sea, que haya plasmado la representación a nivel celestial, porque muchos hicieron eso. ¿Por qué? Porque conocían lo que estaba pasando arriba. Sabían interpretar lo que estaba pasando en el lienzo que demarcaba la historia del plan de redención. Ahora, un punto importante que deberían tener presente todos, tanto los detractores como los que están a favor o los que están de un lado o del otro lado, es que es indudable que aquí hay un plan, hay sucesos plasmados celestialmente y que no son vanos, que no son en el fondo al azar y que tienen una gran importancia. Eso es lo primero. El lienzo de los cielos cuenta una historia importante, ¿ya? Lo primero es entender que hay una gran importancia en lo que se está contando arriba. Y tiene que ver, obviamente, con el plan de redención, con la muerte y resurrección de nuestro Mashiach, ¿ya? Cuando Él vence la muerte, cuando Él redime a Adán, todo primero se da de acuerdo al ejemplo que está en los cielos, ¿ya? Entonces, teniendo eso claro,
¿ya? Muchos dramatizaron ese mismo momento. Ahora, nosotros sabemos que el lapso de tiempo tenía que ser preciso, ¿ya? La, la representación más cercana vendría a ser para nosotros lo que Yahshua hizo en el lapso de tiempo que hizo. Pero más que eso, tenemos que entender que sabemos nosotros que cada tribu y cada discípulo representaba una de las constelaciones, ¿verdad? Una de las casas, ¿verdad? Una de las casas del zodiaco. El libro de Enoch habla del zodiaco. El zodiaco no es algo pagano. Se utiliza ese conocimiento para lo vano, para adivinación, para un montón de cosas que no son correctas. Pero cada una de estas casas cumple un rol, ¿verdad? Y está en el fondo demarcado ahí el plan de nuestro Padre. Entonces, nadie que estudia y que empieza a hacer estas conexiones podría negar la importancia de un sol, ¿verdad? De un sol verdadero que se iba a manifestar en esta tierra. Por eso es que han habido muchos dioses solares, muchos. Entonces, lo mismo que hablábamos ayer, cómo vamos a saber cuál es el verdadero sol? Se han habido tantas imitaciones de lo que pasó arriba, tantas representaciones. Bueno, no existe otra cultura que tenga más testigos, que tenga más conexiones que lo que pasó en el pueblo de Israel. Ustedes pueden encontrar en las distintas culturas, ¿verdad?, esta representación, pero jamás como en el pueblo de Israel. ¿Por qué era necesario que primero se levantaran 12 tribus? Ahí ya tienes un testigo de lo que está pasando a nivel celestial, ¿ya? Las otras culturas no tienen esos testigos, que son esas 12 tribus. Y luego tienes a 12 discípulos que también representan estas 12 tribus. Ya tienes dos testigos. Y por lo demás, estos dos testigos se conectan, se citan entre sí. De hecho, Apocalipsis menciona que los discípulos, los 12, van a juzgar a las tribus de Israel. Entonces ya hay una conexión, ¿ya? 12 tribus, 12 discípulos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuál es la representación más fidedigna, completa, robusta de todas las imitaciones que han habido. Y no hay otra como la que pasó con el pueblo de Israel. ¿Ya? No hay otra. Es la cadena, el brazo, el cuerpo más fuerte que existe. Incluso, hermanos, con sus imperfecciones, ¿ya? Con sus malas traducciones, con todo eso, cuando uno ya ve el macro del mensaje, no importa, ¿ya? Porque al final uno logra deducir, ¿ya? Al final, si en una hay algo duditativo, hay algo que nos huele mal, aparecen 3, 4, 5 que respaldan y te ayudan a entender ese texto, ¿ya? Entonces, con toda la imperfección que hay, que sabemos que hay, con toda la manipulación, Yahweh ideó este plan de tal manera que no podíamos en el fondo no ver la verdad o la consistencia del plan plasmado a través de muchos testigos. Van a encontrar representaciones en otras culturas, sí, pero jamás con todo el respaldo, con toda la sucesión, dando testimonio uno de otro, pasándose la basta de cierta forma, ¿verdad?, de un patriarca a otro para que se cumpliera la profecía. Entonces, con respecto al apócrifo de Bernabé, es muy inconsistente, hermano, por varias cosas. O sea, tendríamos que desechar, si tomamos eso, tendríamos que desechar todo el cuerpo previo, ¿ya? Y como te digo, me parece muy convenientemente sospechoso, porque todo esto, el tema del libro de Bernabé, viene a pasar justo en el momento indicado, ¿ya? Y sabemos por el primado negativo de Ipet God que lo más probable es que abran el arca de la alianza en algún momento, entre comillas, porque sabemos que no va a ser, y dentro está este libro, que ratifique a Mahoma. Entonces, lo primero, si nosotros entendemos lo que pasó a nivel celestial, lo que pasa a nivel celestial, sabemos que hay 12 casas, ¿ya? Esas 12 casas se iban a manifestar en un lapso de tiempo a nivel terrenal, ¿ya? Y a nivel terrenal, esta historia iba a empezar a tener testigos, primero a través de las 12 tribus y luego su extensión a través de los 12 talmidim.
2 testigos, ¿ya? Ahí ya tiene un brazo fuertísimo y toda la historia, hermano, desde el principio, relatada, ya, consecuente, una cosa con la otra. Entonces, si nosotros, por ejemplo, entendemos que a nivel celestial hay una representación también de todo lo que pasó, o sea, si había uno que tenía que entregar el Mashiach, eso ya está plasmado en el cielo. Esa historia ya está plasmada en el cielo. Había uno que iba a entregar al verdadero sol, ¿ya? Al verdadero. Entonces, si yo reviso lo que pasó con las tribus de Israel, existe una conexión directa entre la tribu de Judá y Judas. Judas vendría a ser la representación de Judá, la tribu. Y así como Judá, como la tribu de Judá, ¿verdad? Ese patriarca, autónomo en realidad, ya estamos hablando de la persona, el hombre, Judá, entregó a José por cierta cantidad de dinero a los árabes, ¿ya? Eso de alguna forma se iba a volver a representar a modo de testigo que creara una cadena fuerte, robusta. Ya se iba a volver a representar, porque en boca de 2 o 3 testigos sea todo verídico, ¿verdad? Y ahí ya tiene otro testigo. La otra historia, hermano, que te cuentan de los otros pueblos que trataron de imitar, no tienen la consistencia de estos relatos, ¿ya? Y si hay uno que está mal traducido, te va a aparecer, ya voy a colocar un montón de otros textos que te van a llevar a la verdad. No hay cómo, o sea, permitió que se repitiera la historia o que se trasladara a modo escrito, oral, por distintas vías, por distintas personas, distintos profetas, para poder entender este cuerpo sólido, ¿ya? Entonces, finalmente, lo mismo que hizo Judá, la tribu, el hombre, la persona en realidad, entregando a José, que está representado Yahshua ahí, exactamente lo mismo pasó, tenía que pasar después. Entonces no tiene sentido, hermano, no tiene sentido como lo relata Bernabé, ¿verdad? Y que Pablo haya sido el traicionero, no, porque hay una conexión entre nombres también. Recuerda la conexión importante que estamos haciendo entre nombres. Judá y Judas, el equivalente de la casa del león, que Judá vendría a tener su equivalente en Judas, ¿ya? Lo mismo que pasó con José, vendido por Judá a los árabes y ahora en tiempo después lo mismo pasó, pero por medio de Judas. Entonces hay varias cosas en Bernabé. Primero, lo que han intentado hacer durante mucho tiempo, desacreditar a Pablo. ¿Por qué es importante desacreditar a Pablo? Porque Pablo apunta un segmento importante dentro de esta historia. Entonces, obvio que es importante desacreditarlo. Sin embargo, dentro de los mismos talmidín, de los mismos discípulos, se entendía que si bien Pablo tenía un lenguaje distinto quizás, era distinto a lo otro, ¿ya? Pero reconocían que había verdad en él, se complementaba con ellos, pero que estaba apuntando un segmento específico. Así como nosotros apuntamos un segmento específico, quizás fuera lo común, ¿ya? Entonces era muy necesario. Entonces, es demasiado conveniente Bernabé, desacredita a Pablo, obviamente le resta importancia al Mashiach y te confunde ahí y abre la puerta a otro profeta. Porque claro, si se hace como uno más al Mashiach, que en este caso, claro, lo escriben como Jesús, podemos ya abrir la puerta a uno superior que sería Mahoma, ¿ya? Mahoma. Existen muchas formas en las que se puede desacreditar, hermano, ese texto. Primero, porque se entiende la profecía a nivel celestial, ¿verdad? Y a nivel celestial tenía que pasar esa traición y después se iba a manifestar, ¿ya? Ya hay una conexión, como te digo, entre las historias. Entonces, finalmente se repite el patrón de que erramos porque desconocemos la escritura y no vemos las conexiones. Cada historia que hay en la escritura, si no es conectada, si no se comprende el mensaje de la representación, porque son todas representaciones, si no se van conectando las representaciones, ¿ya?
y uniendo entre sí con distintas historias que son parte del mismo pueblo. O sea, no es que en Apocalipsis, por ejemplo, se hable de que los discípulos van a juzgar a 12 tribus egipcias, a 12 tribus griegas, a 12 tribus romanas, a 12 tribus mayas, no sé, no. Esos 12 van a juzgar a los 12 de las tribus de Israel. Ahí ya tiene un cuerpo sólido y tienes dos testigos que dan testimonio de la historia que pasó a nivel celestial. Si tengo eso claro, no me confundo. Ahora, cada cosa que pueda parecer disparatada, que aparece en noticias, bueno, y ni hablar de canales como History Channel, ni hablar, obviamente. Sabemos para dónde juegan en el fondo, quién es su dueño. Entonces, todo está hecho para desacreditar, para sembrar la duda de que es posible que el Mashiach no haya sido el Mashiach, ¿ya? Y que sea otro. Entonces, si se siembra la duda, ya se da paso a poder dejar o permitir que tu mente reconozca a otro. Y aquí está todo demasiado, te repito, como demasiado intencionalmente sospechoso hacia el lado de Mahoma y todo lo que tiene que ver con los árabes. Entonces, no me sorprende, hermano, porque si ya en algún momento Judá, el hombre, el patriarca, que de ahí se desprende, ¿verdad? Lo que conocemos como los yahudimos, los judíos, no me sorprende que si de ahí se vendió la representación del Mashiach en José, no me sorprende, hermano, que para nada, que obviamente se le esté dando crédito a Mahoma, ¿ya? Así imagen de espejo como los árabes fueron los que compraron a José, no me sorprende que aquí el engaño venga también para infiltrar, como lo hacen ellos también en la sociedad, como un caballo de Troya, infiltrar a su profeta, ¿ya? Entonces, de todos los libros apócrifos, sospechosamente existe uno solo, que es Bernabé, que da testimonio de eso. Ahora recuerda, en boca de dos o tres sea verídico todo. Tenemos solo un testimonio de eso, ¿ya? Ahora, ellos tienen la capacidad y el poder de crear material. No te sorprenda que en algún momento aparezca este testigo, pero por ahora, tú me dices esa noticia, no tiene sustento. ¿Por qué? Porque no he visto otro testigo que el libro de Bernabé que hable de eso. Bernabé es el único testigo. No hay otros que dan testimonio de eso. Solamente ese texto, ese libro, ¿ya? Ahora, ¿a qué se le debe dar más? A mí, a mi parecer, y qué les va a ayudar a ustedes también a poder diferenciar, es cuál cuerpo de información es más sólido con respecto a la representación a nivel celestial de las cosas, porque todo es una proyección desde el lienzo estelar de lo que está pasando arriba, ¿verdad? El mapa que Yahweh nos dejó, Él nos dejó ese mapa, y los antiguos sabían interpretarlo, y no caían en idolatría, no caían en adivinación. Bueno, muchos de ellos, otros sí. Por eso es que Él les dice, no sea que miréis el cielo, porque claro, les dejó un lienzo, les dejó un mapa para guiarse, pero les da la recomendación, no sea que miréis al cielo y comencéis a adorar el sol, la luna y las estrellas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claro, empezaron a ver la sabiduría que había ahí, porque es un relato, y muchos terminaron cayendo. ¿Por qué? Porque podían ver, le era mucho más cercano el poder ver la representación de un poder divino, ¿ya? Y el hombre es susceptible a caer en eso. Su corazón se desvía cuando, cuando en el fondo te colocan algo mucho más específico en tu mente y se queda con eso. Entonces, claro, empezaron a ver el sol, la luna y las estrellas, porque saben que ahí está la historia, ¿verdad? Hay una clave en lo que está pasando arriba, pero muchos empezaron a adorarlos también, ¿viste? Entonces, ¿cuál es la representación más sólida en cuanto al plan, al diseño, ¿verdad? Que está contado en los cielos. O sea, lo primero es que nadie podría decir que eso lo hizo alguien al azar.
Segundo, nadie podría restarle importancia después de entender lo que está pasando en los cielos, y nadie podría decir que no existe un creador y que no existe un Mashiach y que no existe un plan de redención por el cual el mismo creador de todo en un lapso de tiempo iba a venir y se iba a hacer carne, el verdadero sol, ¿ya? Nadie podría. Si se entiende que hay un diseño, un plan, una historia contada ahí, no se puede negar eso. Eso es lo primero. Ahora, vamos viendo. Si eso es tan importante que se dio el trabajo, el creador, de contarte esta historia arriba, es de vital importancia poner ojo cómo se representa abajo, ¿ya? Y efectivamente, muchos trataron de plasmar esa historia. Muchos. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la dramatización más convincente de lo que está pasando arriba? Y esa dramatización viene por medio del pueblo de Israel. Hola hermanita, ¿cómo estás? Claro, mira, el punto es que si nosotros nos quedamos con, imagínate mi respuesta a ustedes sería, eso es una blasfemia, no tiene fundamento, pero no te explico por qué. ¿Ya? Entonces de repente me pasa lo mismo. Muy contadas veces hay hermanos que en el canal me dicen, no, no estoy de acuerdo. Pero bueno, explícame por qué no estás de acuerdo. ¿Ya? Gracias a Yahweh, en el general, el mensaje se comprende, hay una ejad, es recíproco, o sea, hay una resonancia, ¿verdad? Porque se entrega un mensaje, se comprende el mensaje y eso da buenos frutos, ¿ya? Pero sí han habido casos y me dicen, no, no estoy de acuerdo. Bueno, explícame por qué. Entonces, si tú me muestras el libro de Bernabé, ¿ya? Lo más fácil es decirte, hermana, no, eso es una blasfemia, no lo toma en cuenta. Pero tengo que entregarte fundamentos para que realmente comprendas el por qué no es, ¿ya? Ese es el punto. Al final nosotros tenemos que tener los argumentos, así como les leí ayer en el último podcast, que los seres espirituales no tenían respuesta ante lo que decía Samael. Era como, ¿y qué digo acá? No sabían, hermana, quedaron así como igual que ahora, no tienen respuesta. Entonces, esa falta de respuesta es justamente por falta de conocimiento sobre algunas cosas y eso te lleva a la duda. Inmediatamente esa duda se transforma muchas veces en miedo y ese miedo es contrario al amor, es contrario a la fe, ¿verdad? La duda y el miedo contrario al amor y contrario a la fe. Entonces, hay un velo para no comprender lo que está escrito, ¿ya? Porque lo que está escrito son letras nomás. Y al final, hermana, yo lo he conversado con ustedes, con varios hermanos. Los textos son textos, son letras, son muertas si no hay una revelación detrás, ¿ya? Si no hay en el fondo una conexión con nuestra parte interna. Porque yo le he comentado, lo hemos hablado, que dentro de nosotros está toda la verdad, ¿ya? Por eso Yahshua dice, ¿dónde buscáis? Dice, si la verdad estuviera en los cielos, los pájaros estarían más cerca. Si estuviera en el agua, los peces estarían más cerca. Y así. No, le dice, la verdad está dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque la esencia divina está dentro de nosotros. Esa esencia divina es una conciencia divina llena de información, a la cual nosotros por el velo de la carne no podemos acceder libremente. Somos limitados, ¿verdad? La carne nos limita un montón, pero está ahí. Entonces, es cosa de buscar. No es que nosotros seamos la verdad, no, sino que la esencia divina está dentro de nosotros y ahí está esa verdad, ¿ya? Contrario al humanismo, que el hombre, todo gira en torno al hombre. Todas las culturas antiguas basaban su investigación en base al cuerpo del hombre, el humanismo. Todos los misterios, todas las medidas del universo son en base al cuerpo caído actual del hombre. Por lo tanto, son investigaciones que nos dan un acercamiento a la verdad, pero no a la plena verdad, ¿ya? Porque son vestigios de la perfección del hombre, ¿ya? Y la esencia plena está ahí resguardada en eso que quieren hackear, ¿verdad? Que quieren hackear para romper completamente esa conexión. Estamos caídos, sí, estamos en vestiduras caídas,
vamos a recuperar nuestras vestiduras de honra, pero con todo eso, nunca la conexión ha sido cortada completamente. Eso se representa con árboles, ¿verdad? Claro, él cortó, pero queda todavía un tocón, ¿ya? Y va a brotar un retoño. No te saca de raíz, no. Ahí se cortó, sí, se cortó una conexión, pero con la posibilidad de volver a crecer. ¿Te fijas? Entonces la esencia está ahí, está ahí. Entonces hay que confiar en eso y las preguntas y todas las interrogantes en base a libros que empiezan a aparecer, porque sabemos que van a aparecer pruebas arqueológicas, hermanas, que van a remover las conciencias y se van a remecer espiritualmente por no estar firmes. Van a aparecer libros, ¿ya? Un montón de cosas, pero ninguna historia, ningún testigo es más fuerte que todos los libros que dan testimonio de la historia del Mashiach, ¿verdad? De la historia del creador de todo, haciéndose hombre, y que en el fondo tuvo que escoger un pueblo. Ahí es donde se entiende también la importancia de que ¿por qué el pueblo de Israel? No es que el pueblo de Israel sea el más bueno, no, al contrario, llegaron a ser los más blasfemos, los que más irritaron a nuestro Padre, los que más le faltaron el respeto, los que más blasfemaron su nombre, no es porque fueran perfectos. El escoger un pueblo era necesario para poder tener conciencia de este cuerpo de información que finalmente cuando llegaran otras informaciones, como por ejemplo, mira lo que pasa con el libro de Bernabé, o mira lo que pasó. El Mesías no es el que murió, murió otro, y el malo es Pablo, oh, pero ¿cómo yo sé que eso no es así? Porque conozco la historia primero que se contó arriba a nivel celestial, ¿ya? Y luego tengo todo el respaldo de todas las otras historias previas y tengo testimonio de que se levantó un pueblo, ¿ya? Un pueblo que el pueblo de Israel tenía que ser ese pueblo para representar esa historia. Y luego ese pueblo iba toda la historia, todo el recorrido, iba a ser todo el recorrido en el fondo de lo que está pasando a nivel celestial para luego llegar al momento de volver a levantar representativamente 12 y llegar al verdadero sol. ¿Te fijas o no? Se va pasando todo el trayecto para que entendamos que ya tenemos dos testigos representativos ahí simbólicamente, en las 12 tribus y en los 12 talmidim, de una misma historia. Entonces, ¿qué es lo que tienen las otras culturas? Representaciones del Mashiach, otros soles, porque vendrán antes y después en mi nombre, ¿ya? Siempre han venido, porque todos tienen, los pueblos antiguos sobre todo tenían conciencia de las profecías. Las profecías se basan en historias plasmadas en el lienzo que está arriba. Hola hermanito, exactamente. Los que tenían lunetas por todos lados. Génesis 37:28 dice, entonces cuando pasaban los mercaderes de Misyanim, ellos sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por media libra de shekel, de plata, a los Yismaelín, quienes llevaron a Joseph a Misrayim. Entonces, en la Reina Valera, ¿verdad? Nos dice similar, dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Esta es la misma representación de lo que vendría a ser Judas con Yahshua. Entonces ahí tenemos una conexión importante. Y así se empiezan a conectar los textos, hermanos. Existen muchas historias que fueron infiltradas para confundir y para imitar el plan de redención, ¿ya? Pero por medio de los testigos, que son los textos que se van conectando entre sí, nosotros podemos en el fondo tener más argumentos, ¿ya? Ellos pueden tener lo suyo, pero nosotros construimos a través de todos los testigos que a lo largo de este tiempo Yahweh fue levantando, que son los patriarcas, los talmidín, los profetas antiguos, ¿ya? Y todas las historias que dan, en el fondo, que prefiguran la señal a nivel celestial, ¿ya? Entonces, Joseph es una representación, ¿verdad?, de Mashiach. Y así también, mire cómo todo está conectado, porque así también como
entre los ismaelitas que después hicieron alianza, ¿verdad? Y que vendrían a ser los pueblos árabes, y la tribu de Judá, la tribu de Judá, hicieron alianza contra José. Entonces, ¿cómo todo esto yo lo traigo a la verdad? Porque lo puedo verificar en el tiempo actual. Entonces, nada de eso lo tienen las otras culturas. ¿Cómo es posible que justo ahora eso mismo, que lo que estaba plasmado en el cielo, después se plasmó por medio de un acto, ya que ya estaba representado a nivel celestial, luego se materializó por medio de estas tribus, se respaldó por medio de los 12 Talmidín? ¿Y qué es eso? Que el Mashiach iba a ser entregado, ¿verdad? Iba a ser vendido, ¿ya? Y también te da a entender una alianza entre árabes, ¿ya? Entre árabes y el pueblo de Judá. Entonces, hoy está pasando exactamente lo mismo, alianza entre los Yahudim, ¿ya? Entre los falsos Yahudim y Ismael, que vendrían a ser los pueblos árabes, que quieren entregar a José. ¿Y quién es José actualmente? Nosotros somos José. Entonces, todas esas conexiones son importantes de hacer. Entonces, así como Yahshua hizo exactamente todo lo que hizo Yahweh, ¿por qué lo hizo? Porque estaba dando testimonio. Yahshua hizo todo lo que Yahweh hizo, todos los milagros que Yahweh hizo desde el principio. Después él, estando en condición de hombre, representó exactamente lo mismo. Vamos a hacer un estudio solamente enfocado a los milagros que hizo Yahshua, que confirmaban quién era él por medio de su poder ejercido en su ministerio, ¿ya? Entonces es importante hacer esas conexiones. Por lo demás, Yahshua no solamente, bueno, de paso que cumplía todo lo que Yahweh hizo antes, ratificaba también las señales celestiales. Una de las más conocidas, ¿verdad?, que tiene que ver con los 2 peces, cuando alimentó a una cantidad de gente. ¿Qué representa esa cantidad de gente? Un ciclo de tiempo. Por lo tanto, Yahshua está dando testimonio de libros antiguos como el de Adán y Eva, como el de Jacer, como el de los jubileos, como el de la cueva de los tesoros. Un montón de libros, o sea, estamos hablando de testigos tras testigos, ¿ya? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿qué tiene más peso? ¿Esos textos sueltos o toda esta construcción, todo este cuerpo? Entonces, ¿qué decían los textos antiguos? Que algo iba a pasar en el 5000, ¿ya? En el 5000 algo iba a pasar, un cambio de ciclo que iba a marcar también la venida del Mashiach. Y del 5000 a 5500, algo importante. Se completaba la promesa de Yahweh, en el que él vendría a salvar a la raza de Adán, ¿ya? Por medio, obviamente, de primero bautizar de cierta forma, bueno, sumergir, no utilicemos esa palabra, en su sangre y redimir en el fondo la conciencia del Adán cuando su sangre cae en su cabeza, ¿ya? En la cabeza de Adán. Sabemos que cuando Yahshua muere se raja la tierra y la sangre fluye, corre hasta la misma cabeza de Adán que estaba a los pies del Mashiach, justo abajo, trasladado por Semi Melquisedec al centro donde todo tenía que pasar. Entonces, todo es una historia, hermano, mucho más completa. Al final van a ver un montón de cosas, pero tienen que ver cuál es la que pesa más, cuál es la más consistente con respecto a la representación de lo celestial en lo terrenal, ¿ya? Y es mucho más consistente todo este desarrollo. Eso, hermanito. Entonces vamos a hacer ese estudio, lo vamos a dejar pendiente para reforzar quién es el auténtico Salvador, quién es el auténtico que cumplió con todas las leyes celestiales y las plasmó a nivel terrenal para hacer las conexiones entre uno y otro, ¿ya? Entre uno y otro, dando testimonio. Entonces vamos a revisar en un momento todos los milagros que hizo Yeshua, ¿ya? Que ratificaban quién era él, ¿ya? Imagen de espejo, todo lo que hizo Yeshua fue lo mismo que hizo Yahweh antes, y por medio también de todos esos milagros estaba estipulando líneas de tiempo, lapsos de tiempos que él venía a cumplir, cambio de ciclos, todo él vino a dar testimonio de eso. Entonces, les repito, investiguen en las culturas antiguas que imitaron la representación celestial, porque muchos imitadores iban a venir, donde hay más consistencia y respaldo
y, como les digo, una cadena de acontecimientos en la que uno da testimonio del otro y así sucesivamente. Por eso es que es importante el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre hay una línea continua de acontecimientos de que uno da respaldo de otro, ¿ya? Entonces, ¿desde dónde parte la historia? Me pregunto yo, ¿desde dónde partirá la historia de los egipcios o de los griegos? ¿Y en qué línea de tiempo se desarrollaron? Pero previo a llegar a ese momento, ¿quiénes son los testigos previos desde el principio hasta llegar ahí? ¿Dónde están esos respaldos? Sin embargo, tenemos testigos desde el principio, textos, respaldos desde el principio de la creación y una sucesión de personas que Yahweh empezó a levantar, dando testimonio uno tras otro hasta llegar al Mashiach que nosotros consideramos que es el rey. ¿Dónde está eso lo otro? No existe. Entonces, es obvio, primero, que el plan de redención por medio del sacrificio del Cordero es algo indudable, importante y que está plasmado en los cielos. Segundo, que es tan importante que era necesario que eso después se materializara en la tierra por medio de la dramatización, ¿verdad? De los Talmidín, de las tribus, del Mashiach, etcétera, pero que también comparémoslos con una obra, como lo he venido haciendo. Estaban todos cumpliendo un rol, ¿ya? Mashiach, las tribus, los discípulos, los patriarcas, los profetas, ya, todos cumpliendo un rol, ¿ya? Inconscientemente, pero lo estaban haciendo. Bueno, Yahshua conscientemente porque él vino con conocimiento causa, no perdió su conciencia celestial, ¿ya? Y ahora veamos todas las otras tribus que intentaron hacer o plasmar la misma representación, ¿ya? No importa si vinieron antes, si vinieron antes no quiere decir que son más auténticas porque estuvieron primero, no, simplemente estuvieron fuera de la línea de tiempo, porque el Mashiach y la representación de lo que estaba pasando arriba no se podía dar ni antes ni después. Eso, hermanito, entonces es importante las conexiones, es de vital importancia. Si no se hacen las conexiones, no se tiene sustento de nada. Se sacaron libros, se manipuló la escritura, pero finalmente cuando empezamos a encontrar los demás libros, vemos dónde está la manipulación, ¿ya? Y empezamos a complementar uno con otro. Y cada texto te da un detallito más con respecto al otro, pero siempre complementario, ¿ya? Siempre complementario. Entonces, tomemos solo un ejemplo de cómo libros que se escribieron antes, que relatan el principio, luego vienen a cumplirse con Yahshua, con lo que él hizo. Entonces, ahí ya hay una conexión. No se conecta ni con un egipcio, no se conecta ni con un griego, ni con romano, no. Se conecta con Yahshua en un lapso de tiempo determinado, ¿ya? Pudieron venir muchos antes. Que vinieran antes no quiere decir que sean más verídicos. No. Esto se sabía desde siempre. ¿Por qué? Porque se tenía conocimiento de lo que estaba escrito arriba, ¿ya? Entonces vinieron muchos antes y muchos después, pero solo uno en el lapso de tiempo. ¿Qué lapso de tiempo? El Mashiach mismo dio testimonio de ese lapso de tiempo. Vamos a dar solo un ejemplo de conexión y con esto vamos a terminar, ¿ya? Veamos solamente un ejemplo, hermanito. Un texto que también hemos leído hartas veces, pero los textos cada vez van cobrando más sentido, más cuerpo, más contundencia a medida que las escrituras se van conectando, ¿ya? Entonces se vuelven a tomar textos, se vuelven a ver nuevas conexiones, y así es esto, ¿ya? Entonces, importante los ciclos de tiempo. El Mashiach no podía venir antes del 5000, ¿ya? Y no podía venir ni antes ni después de esa línea de tiempo. Por lo tanto, todos los que vinieron antes de esa línea de tiempo, ¿ya? O después, son falsos Mashiach o soles, o falsos soles, ¿ya? Dioses solares, ya hubieron muchos. Entonces, el que viniera tenía que corroborar la línea de tiempo, ¿ya? El que viniera tenía que corroborar que vino en esa línea de tiempo, en un ciclo específico, ¿ya? Representado también por las 12 casas, ¿ya? Entonces sabemos que Yahshua también delimitó las eras de tiempo, los ciclos, ¿ya? Desde Moshe, ¿verdad? En el toro, en Tauro, y así Yahshua fue en el fondo representando varias, ¿ya?
La más importante fue la de Piscis y también dio paso a un nuevo ciclo en Acuario. Pero es muy importante el acontecimiento cuando él ratifica realmente la línea de tiempo en la que se está, ¿ya? Imagen de espejo de la profecía de los 5000 años, ¿ya? Algunos textos dicen 5000 años y otros dicen 5000 años y medio. Son los 5000 años, ¿ya? Luego se completa ese lapso de tiempo, ¿ya? Pero se conoce como la profecía de los grandes 5000 años. Entonces, así como también Adán estaba esperando el cumplimiento de esta profecía, se sabía que el Mashiach que viniera iba a ratificar esta línea de tiempo, ¿ya? Vamos a releer entonces el libro de Adán y Eva, el primer libro de Adán y Eva, en el capítulo 3, en justamente la promesa de los grandes 5 días y medio, ¿ya? Algunos textos dicen 5 días o 5 días y medio, 5000 años y medio o 5000. Vamos a entender eso en otro estudio futuro, de pasar por todo, de pasar por todo lo que nos falta, en algún momento vamos a llegar a esta explicación, ¿ya? Pero hay que entender que eran los 5 días grandes, ¿ya? Importantes en el que Mashiach iba a venir. Entonces dijo Yahweh a Adán, he ordenado sobre esta tierra días y años, y tú y tu descendencia vivirán en pie en ella hasta que los días y años se cumplan. Cuando las palabras que te crearon y las que te hicieron salir del jardín tras tu transgresión sean pronunciadas. Sí, cuando la palabra se guarde de nuevo, pasados los 5 días y medio y se vean cumplidos. O sea, la palabra se tenía que cumplir o el verbo se tenía que hacer carne, en este caso Yeshua, ratificando una línea de tiempo específica. ¿Qué línea de tiempo? El testimonio que da el libro de Adán y Eva. Estamos hablando de testigos. Este libro da un testimonio y muchos otros libros dan testimonio de este libro y finalmente llegamos al Nuevo Testamento y ese Nuevo Testamento vuelve a dar testimonio y ratifica la profecía. Así funciona esta estructura. No con textos sueltos, no. Una estructura sólida en un cuerpo que se desarrolla, que se arma, que se fundamenta. Testigo tras testigo. ¿Ya? En el 3 dice, cuando Adán escuchó estas palabras de Yahweh y de los grandes 5 días y medio, no pudo entender el significado de ellos. ¿Ya? Adán estaba pensando que solo habría 5 días. ¿Ya? Entonces tenemos 5 días, ¿ya? Dice, hasta el fin del mundo. Él pensaba que solo eran 5 días. Entonces, Adán gritó y lloró a Yahweh para que le explicara esto. Entonces Yahweh en su misericordia para con Adán, que lo hizo su propia imagen y semejanza, le explicó que estos días, que estos 5 días y medio, son realmente 5500 años. ¿Ya? Y cómo es que Él vendría y lo salvaría. ¿Cómo es que Él vendría y lo salvaría? ¿Ya? Importante, que en el que salva, ya lo explicamos en el primer podcast, Yahweh es el que salva. Ya explicamos todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa después con Yahshua? Entonces, hermanitos, vamos a ver cómo esa línea de tiempo, ¿ya? Descrita por Yahweh, en la que Adán creía que eran 5 días literales, ¿ya? 5 días y medio literales. No. Yahweh le explica que son 5000 años y medio. Entonces, ¿cómo Yahshua viene a decirnos, a ratificar quién es Él? Primero, quién es Él, ¿ya? Nos dice quién es Él, nos dice en qué línea de tiempo estamos, ¿ya? Y cómo se cumple la profecía. O sea, una sucesión de hechos que se traspasó desde el principio, imagínense, desde el principio, 5000 años después, 5000 años después. Y en esos 5000 años, ¿ya? Testigo tras testigo, traspasando este conocimiento, trasladando también en ese lapso de tiempo a Adán al centro y todo lo que pasó. Entonces, ¿cómo lo explica? ¿Cuál es la dramatización que planea Yahweh por medio de la representación de su materialización, ¿verdad? En esta tierra que es Yahshua? ¿Cómo lo plasma? Está la situación, ¿verdad? De el alimentar al pueblo. El pueblo tiene hambre, ¿verdad? Y miren la forma tan simbólica, porque en realidad lo que está diciendo es que por medio de su venida, en esa línea de tiempo ya estaban siendo alimentados, ¿ya? Pero él le está dando también comida en lo literal, pero en realidad está cumpliendo una profecía. Lo está alimentando más allá de lo que ellos imaginan, por medio de ese acto, la representación. Entonces dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Porque están viendo, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues si hay mucha gente, ¿cómo vamos a abarcar tanto? ¿Cuántos panes, cuántos lejem tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver.
Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. ¿Ya? 5 y 2 pescados. O sea, primero lo estaba situando en una línea de tiempo específica, ¿ya? En un ciclo determinado que se conoce como Piscis, ¿ya? Los 2 peces, en ese lapso de tiempo específico, y también estaba ratificando el año en el que se encontraban, el 5, la promesa de los grandes 5 días y medio, ¿ya? Entonces, dice, les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Yahshua tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. O sea, está ratificando el pacto, está ratificando la profecía. ¿Ya? Hay una conexión entre Yahshua y lo que se escribió antes, no entre un falso dios solar egipcio, ¿ya? Que no tiene testimonio previo. Acá tenemos testimonio, tenemos en el fondo todo el desarrollo en la historia. ¿Ya? Entonces dice, luego partió los lejem, los panes, y se los dio a los discípulos para que se lo repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas. O sea, te está representando las 12 casas, y te está estableciendo en cuál de esas 12 casas se encuentra actualmente la línea de tiempo. 12 casas que se conocen como el zodiaco, ¿ya? Las 12 casas representadas las 12 tribus, los 12 discípulos, 12 casas, pero te está en el fondo diciendo la línea de tiempo, en qué casa se encuentran, que en la casa de los 2 peces, conocida popularmente como Piscis, y aparte te está diciendo la cantidad de tiempo. Te lo dice a continuación. Dice 12 canastas llenas de pedazos de lejem, de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Y ahí se cumple la profecía. O sea, primero 5 lejem, que fue lo que primero Adán creyó, pero en realidad después Yahweh le explica, no, no son 5 lejem, son 5.000 lejem. No son 5 días, son 5.000 años y medio en el que yo voy a venir a salvarte. Entonces aquí tenemos una de tantas conexiones. Vamos a hacer un estudio solo de conexiones para que no tengan duda alguna de que la verdadera historia, de que la historia más verídica, más consecuente, más robusta, es la que ronda en torno al pueblo de Israel con sus defectos y sus virtudes. Eso, hermanito. Bueno, todo esto con respecto a la pregunta de Juan Enrique sobre el libro de Bernabé, ¿verdad? Entonces, volvemos al podcast de ayer. Tenemos respuesta para aquellas preguntas o aquellas cosas. Yahweh quiere que las tengamos, hermano, pero quiere que nosotros tengamos claridad y que también podamos dar claridad a los demás. ¿Ya? No ser ciegos guiando a otros ciegos. Y cuando nos aparecen todos estos textos, tenemos que no titubear, sino que ir a nuestras bases, nuestros fundamentos. ¿Qué es lo que pesa más? O sea, vamos a tirar toda nuestra investigación basada en muchos más libros complementarios y aparece de repente uno. Entre todo eso aparece uno y que casualmente tira para el lado del Islam. Casualmente. Pero ojo, ya tenemos también una advertencia en la escritura. Judá e Ismael se iban a asociar en contra de José. Y es comprobable, está pasando hoy día, está pasando. Los falsos Yahudim, los ismaelitas, que son los árabes, están aliados para destruir a José, que somos nosotros. Un rey, ¿verdad? Que es Mashiach, José siendo un rey, pero representando a muchos reyes que salen de ese linaje, ¿verdad? A nosotros se nos hizo reyes, Cohen Gadol, rey y sacerdote. Entonces, finalmente, colocar las cosas en la balanza. No pueden evitar que salga esta información. De hecho, esta información es buena para nuestro entrenamiento y tenemos que saber, tenemos que ir a las bases, a los fundamentos. ¿Cuántos días se prometieron, por ejemplo? ¿Cuál es el lapso de tiempo que existe? ¿Ya? Lo podemos representar también de tantas formas, ¿verdad? No hay más de 7.000 años, ¿ya? Establecidos.
Todos esos millones de esos tiempos agregados, todos esos tiempos agregados corresponden a eras fuera del tiempo. Pero ahí también hay un juego, ¿verdad? En la que, por una parte, sí, existe una cantidad de tiempo mucho más grande, pero que abarca el tiempo fuera del tiempo. Pero el tiempo establecido dentro de esta matriz, sabemos que no va a superar los 7000. Y sabemos la profecía de los grandes 5 días. Esa gran profecía de los 5 grandes días. ¿Ya? Y cuando Yahweh viniera en carne, iba a ratificarlo justamente en el 5000. ¿Cómo lo ratificó? Por medio del acontecimiento de los 2 peces, ¿verdad? 5 lejem, 2 peces. 5 lejem, 2 peces, 12 canastas. Es decir, ciclos de tiempo, casas, discípulos, ¿verdad? Líneas de tiempo determinadas, ¿verdad? Un reloj, el zodiaco es un reloj que se toma, que se ha tomado también, se ha prestado para la adivinación, para un montón de otras cosas que no son correctas, bien vistas, pero esa sabiduría y esas líneas de tiempo están ahí para nosotros ser guiados, para tener testigos que no nos engañen, por más que aparezcan libros, sabemos lo que está pasando arriba. Hay 12 testigos también, que después se trasladaron, ¿ya? Creando una representación, una representación. Entonces te sitúa 12 canastas, 12 casas. ¿En qué casa estamos? En la casa de los 2 peces. ¿En qué año? En el 5000. Un texto escrito mucho después, ¿ya? Ratificando algo que partió en el principio. Esas son las conexiones que ellos no tienen. Y esa es una de, hermanos, ustedes saben cuántas conexiones hemos hecho. Y como les digo, vamos a hacer un podcast o un estudio, y no sé cómo, en qué formato, en el que vamos a hacer todas las conexiones. Todas las conexiones en las que el Mashiach al sol de justicia verdadero que nosotros seguimos, ellos tendrán su sol. Habrá muchos soles de justicia para ellos, ¿verdad? Antes o después, pero nosotros creemos en el que vino en el 5000. Ese es nuestro sol, que se le prometió a Adán que en ese lapso, en esa línea de tiempo, en el 5000, no antes ni después se iba a manifestar, ni antes ni después, en ese sol que cumplió todo lo que estaba pasando a nivel celestial. Entonces, todo esto a propósito del libro de Bernabé. Si entendemos que Judá, ¿verdad?, tenía que entregar al Mashiach, ¿ya? Porque ya también previamente, los Yahudim, bueno, en este caso, el hombre, no la tribu, ya entregó a José, ¿ya? Y en José está representado el Mashiach y todo lo que sale del Mashiach, o sea, el Mashiach y lo que salió del costado, la brecha que se abrió y que dio paso a nuevas criaturas que tienen la mente del Mashiach. Finalmente nos convertimos en Mashiach, obtenemos la mente del Mashiach y la mente del Mashiach. ¿Quién conocerá la mente de Yahweh? Sin embargo, nosotros teníamos la mente Mashiach. Es decir, llegamos a tener la mente del Creador. Por lo tanto, ya no nos cuestionamos cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, bla, 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 lo que hemos hablado, ¿verdad? Lo que toman mucho, ya no lo cuestionamos. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo la mente, la conciencia de Yahweh. Entendemos el propósito, porque unido al Mashiach, obtenemos la mente de Yahweh. Eso lo estudiamos antes también. Y ya no hay cuestionamientos. Solo se puede entender al Creador si se obtiene la mente del Mashiach. ¿Por qué? Porque ya sabemos el misterio. Esta parte es súper importante, hermana, súper importante igual. ¿Cuándo se formó el hombre? La formación del hombre es un transcurso de tiempo en el que se termina de formar una criatura, ¿ya? El hombre se terminó de crear en el 6, pero la creación del hombre viene desde antes, ¿ya? Por eso es que el 5 determina un paso antes para llegar al hombre. Sabemos, por eso es que entendemos que todos los seres espirituales, racionales, fueron creados antes, ¿ya? Fueron creados antes. Entonces, para llegar al 6, hubo un transcurso de eventos, ¿ya?, que implicaban la creación del hombre. ¿Qué significa esto?
que hubo una disputa a nivel celestial, ¿ya? Que como consecuencia parte un plan de, lo hemos llamado de transformación, de purificación, ya de la energía, ¿verdad? Para sacar toda aquella levadura, ¿verdad? Que partió cuando Samael hizo comercio con las tinieblas, sacarse esas tinieblas, ¿verdad? O su ciencia dual. Entonces, un proceso para llegar al hombre. Cuando se llega al hombre, el hombre es como la guinda de la torta, ¿verdad? Pero previa a eso, hay un montón de cosas que empiezan a desarrollarse para llegar a la construcción final del Adán, ¿ya? Imagen y semejanza al Creador. Esa creación perfecta involucra obviamente algo previo que tiene que ver con la parte del Ruach, la parte espiritual, tiene que ver con las estrellas, con la luna y el sol. Vamos a entender qué es lo que son realmente. No me quiero adelantar acá, pero todo eso está conectado con el hombre, tanto el sol, la luna y las estrellas, ¿ya? Los animales, las criaturas, todo está conectado a Adán. Por eso es que él tenía potestad sobre absolutamente todo, y recién en el 6 el hombre es creado plenamente. Pero previo a eso hubo un desarrollo. Entonces, lo que hay que entender es que los 5 días y medio marcan el comienzo de una creación en el fondo, que culmina en un 6, pero que se viene desarrollando previamente. Entonces, por eso es que hay libros que describen el día 5 días y medio, como lo dice el de Adán y Eva. Adán y Eva dice 5 días y medio. Hay otros que dicen 5. Lo que hay que entender es que desde el 5 al 6 hay un proceso de transformación, ya, para que se complete el hombre. ¿Ya? El 5, 5 y medio, 6. Es como una línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando Mashiach viene, comienza la reformación del Adán caído, que termina de formarse en el 6. Por eso es que cuando Él viene, no se acaba todo. No. Lo que parte cuando Él viene es la reformación del Adán. ¿Cuándo venía esta reformación? En el 5. 5, 5 y medio, para finalizar la nueva criatura en el día 6. Entonces Mashiach abrió una brecha en esa línea de tiempo específica, ¿ya? Ahí iba a ser redimido. Entonces, ¿qué es lo que se redime primero en Adán? Su conciencia. Por eso que él es de cierta forma él es, utilicemos la palabra, ¿ya? Para que se entienda, él es bautizado, ¿ya? Es ungido, ¿ya? Para que no sea tan chocante. Sabemos que la palabra bautizado tiene una connotación mala, pero es ungido con la sangre del Mashiach en su cabeza. Porque para que partiera ese proceso de transformación, lo primero es cambiar la conciencia. Se cambia la conciencia, se transforma esa conciencia que está corrupta, que recibió otra semilla, ¿ya? Y a partir de ahí, el proceso de restauración. Entonces Mashiach vino a traer esta conciencia, ¿verdad? Necesaria, el cambio de mente, la techubá, ¿verdad? El volver al origen, el hacer techubá, y a partir de ahí parte un proceso que termina en el 6. Estamos hablando que en el día 6 se terminó de crear, de formar algo. ¿Ya? Lo mismo pasó con Mashiach. Mashiach dio inicio partiendo de una transformación a nivel de la conciencia. ¿Ya? Vamos a hablar más de la conciencia, hermanos, vamos a hablar más del conocimiento, de la sabiduría, de la tecnología en el estudio de la Cábala parte 3. ¿Ya? Y como les dije en el podcast anterior, nos vamos a ir adecuando de acuerdo a las preguntas de los hermanos, y entre medio de cada estudio, si salen 4, 5, 6, 7, 8, 10 podcasts, va a ser así. Probablemente ahora se vuelva a subir este material y así en algún momento va a salir a su tiempo el de la Cábala parte 2. Pero lo que hay que entender es que el hombre en sí es creado en el 6 previo a un desarrollo de eventos y de situaciones que iban a llevar a que ese Adán era la imagen y semejanza del Creador, ¿ya? La guinda de la torta, ¿ya? Entonces, del 5 al 6, podríamos decir que representa, lo que hay que entender, es un lapso de restauración del hombre, ¿ya? Parte en el 5 simbólicamente, ya que es cuando viene Yeshua, 5, 5 y medio, y termina ahora. Empezamos a formarnos realmente, hermanas,
todos nosotros empezamos a formarnos, a reformarnos con la venida del Mashiach, retomando la conciencia de Yahweh, adquiriendo su mente, para recién ahí, cuando se adquiere una nueva mente, recién ahí se expande a las demás partes del cuerpo y llegamos al ser como una nueva criatura. ¿Ya? Entonces, parte de estancar ese proceso de restauración tiene que ver con debilitar al ser humano, su conciencia, su fe, ¿ya? Todo eso es debilitado por medio de textos, por ejemplo, como el de Bernabé, ya que son provechosos para nosotros en el sentido de que, a ver, tomémoslo, veamos los fundamentos, porque a esta altura ya tenemos un bando. Somos parte de los que están firmes en el lado del Creador. Ya tenemos una identidad. Esa es nuestra identidad. Habrán otros que están en el lado opuesto. Ellos defenderán lo suyo. Nosotros tenemos que tener nuestros argumentos, ¿ya? De acuerdo a bases establecidas en el cielo y en la tierra, en base a las señales que se nos dejaron, que nadie puede negar que están arriba en el cielo y que se materializaron en la tierra. Y a eso se le suman todos los testigos de los textos. Esa es la verdad plena. Así se llega a la verdad plena, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros creemos en base a nuestro fundamento, en base al verdadero sol de justicia que vino en un lapso de tiempo determinado, el 5000, y que desde ahí viene una nueva creación, ¿verdad? Una restauración hasta llegar al 6, que es lo que está pasando con nosotros. Pero no es crear al hombre y ya está en el 6, no. Fue un proceso. Así como fue en el principio fue un proceso, ahora también está haciendo un proceso y termina en el 6. Pero luego de eso viene el 7 y luego viene el 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos en constante renovación, restauración, para seguir en el fondo, seguir escalando, hermana. Pero escalando ¿en qué? En este camino que nuestro Padre estableció para nosotros. Del 6, llegar al 6 como imagen y semejanza al Creador, restaurado, ¿verdad? Dando paso al 7 y finalmente ya volviendo a la circuncisión verdadera en el 8, ¿verdad? Plena y completa, ciclo tras ciclo, y se completa, así como los cielos, ¿verdad? Los niveles de cielo, así vamos nosotros. Entonces es un proceso, ¿ya? Entonces todo esto con respecto al libro de Bernabé. Entonces, ¿qué es lo que pesa más? ¿Ese texto o todo lo demás? ¿Ya? Entonces, los textos que ustedes van a ver, que están manipulados, tienen principalmente el propósito de dar como sembrar la duda para que en nuestra mente esté la posibilidad de que Yeshua fue un hombre común y corriente, si lo que él vino a hacer no fue tan importante, no, si él vino en el 5000, pero da lo mismo, no, eso no representa nada, ¿ya? O sea, restarle importancia, crear confusión, crear duda para restarle en el fondo crédito a tu investigación. Pero cuando tu investigación es muy limitada, te tambalea, pero cuando tu investigación es más amplia, tienes muchos más argumentos para poder responder a ese tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, eso, no es que nosotros tomemos texto y digamos, no, esto no es porque no me gusta, no me parece, no, sino que de acuerdo a la deconstrucción que hemos hecho, a toda la investigación, ¿ya? Con mucho fundamento, con lo que está en los cielos y con lo que está en la tierra, con lo que vemos, no calza. Y obviamente se entiende que hay una intención hacia el Islam. Eso no puede ser coincidencia. Entonces, como siempre en los textos también, incluso en este, probablemente van a encontrar cosas reales o verdades, pero así como la ciencia de Samael es mitad verdad, mitad mentira, y a veces entre medio, como dijimos, la mentira fatal. 9 verdades, y justamente este libro finaliza con la mentira fatal, y finaliza con una palabra, Mahoma. Así finaliza este libro, Mahoma. Así como hay Petgot, que nos dice que en vez de pillar las tablas que se le entregaron a lo que escribió Yahweh en el fondo, ya, la ley, la instrucción que Yahweh le dio a Moshe, ahora va a haber otra instrucción. ¿Ya? ¿Qué instrucción? El libro de Bernabé. Pero, ¿dónde están los otros testigos? ¿Dónde está el cuerpo robusto?
No está. Entonces, al final eso es lo que hay que hacer, tomar todas las cosas, sí, tomarlas, pero ver qué es lo que tiene más sustento. Porque la imitación es cada vez más apegada, ¿ya? Para confundir. Eso, hermanito. Por eso es que recuerden, eso también lo vamos a hablar un poquito más en Cábala parte 3, lo que representa Bereshit. En Génesis, ¿verdad? En esa palabra podemos intuir, ¿verdad? Y viene implícito lo que tiene que ver con la genética, sí, pero cuando lo vemos desde un contexto hebreo también tiene que ver con un reseteo, el bereshit, el reshit, el reset, el reseteo de algo, ¿ya? Pero que ya hubo algo ahí. Entonces se reinicia y vuelve a comenzar. Ya, eso pasa en el fondo en el Génesis. Por eso es que muchos dicen aquí, dicen, oye, pero parece que hubieran dos Génesis. Bueno, porque no entienden el conflicto primero que partió en los cielos. Entonces fue necesario un reset, un reseteo, un reinicio para, en el fondo, el plan que tenía Yahweh Macro de restauración del Adán. Y esa restauración es un ciclo de tiempo. Por eso es que se habla de un camino. Para llegar a la meta se recorre un camino. No es que sea automático, ¿ya? Cuando ya recorriste ese camino, sí, en un abrir y cerrar de ojos, lo corrupto se viste de incorruptible. ¿Por qué es necesario? Dice que esto corrupto se vista de incorruptible. ¿Por qué dice eso? Porque perdimos nuestras vestiduras de honra, ¿ya? Pero para llegar a eso, no es que, listo, en un pestañeo sucede, no. Es un camino y al final sí, en un abrir y cerrar de ojos viene la transformación, se recorre. Entonces, lo que nosotros conocemos como el hombre perfecto, imagen y semejanza, para llegar a ese 6, Yahweh desarrolló toda una creación que viene implícita, que viene conectada al Adán, ¿ya? Todo un desarrollo. Todo eso es una conciencia, todo eso es un conocimiento, son registros, así como la sangre tiene registros, información. Entonces, ¿qué es lo primero que tenía que pasar? No es que iba a venir el 6 y listo, hombre perfecto, no. Entonces muchos dicen, oye, pero vino el Mashiach y siguen las guerras. No es que iba a derrotar la muerte, ¿verdad? Ya no, nada malo, no venció todo. No, es el comienzo. Porque para que todo sea, lo primero es cambiar la mente, es restaurar la conciencia. Eso lo puedes comprobar en ti misma, en nosotros mismos. Si no tenemos un cambio de mentalidad, no podemos en el fondo tener un cambio profundo en nuestros hábitos de alimenticio, en nuestra forma, incluso en cómo funciona nuestro cuerpo, etcétera. O sea, un montón de cosas que parten por un clic en nuestro interior, ¿verdad? Y recién a partir de ahí una transformación. Entonces el Mashiach vino a entregar eso, una renovación de la conciencia y a partir de ahí un proceso que finaliza en el 6. ¿Ya? Eso, hermanito. Exacto, eso, hermanito. Entonces, efectivamente, hay una verdad que tiene que ver con que el hombre está en constante movimiento y transformación. Esa transformación puede ser positiva, o sea, una involución o una evolución. La palabra es chocante, pero para que lo entiendan. Se puede mejorar o se puede empeorar. Y eso todo tiene que ver con energía. Es importante entenderlo con eso igual. A muchos les choca la palabra, pero lo utilizan todo el tiempo. Si no tienen benzina no pueden llegar a su trabajo. Así de simple. Todo se basa en torno a eso y la purificación de la energía o lo contrario, ¿ya? La energía se depurifica o también pasa todo lo contrario. Entonces el hombre que es energía, que ahora es materia, está en constante proceso de restauración, de purificación constante. Entonces, claro, nosotros estamos llegando al 6, pero seguimos, ¿ya? Eso da paso al 7, luego al 8, y ahí vamos a ver lo que pasa, ¿ya? Pero estamos en el fondo en constante proceso de transformación porque es necesario, ¿ya? Él quiere que nosotros estemos, él quiere elevarnos, ¿verdad? Pero antes de eso necesita enseñarnos a ser más pequeños, ¿ya? Eso lo hemos hablado mucho. La grandeza la vamos a obtener por medio de la humildad.
es parte de llegar a los niveles más elevados. Miren cómo es la mente del creador. ¿Quieres llegar a los niveles más elevados? Bueno, tienes que aprender primero a ser el más pequeño. Entonces, ¿cómo el creador va a estar por encima de todo si no llegó a ser el más pequeño de todos? Y ahí es donde se entiende el misterio del Padre y el Hijo. No puede estar por encima de todos si no entiende qué es ser el más pequeño de todos. Entonces, él llegó a ser el más pequeño de todos, por lo tanto, no hay nadie por encima de él. Ya a nosotros nos dice lo mismo. Quieren alcanzar algo elevado, no por métodos y doctrinas media extrañas acá, ¿verdad? Todas las que hemos conversado. No, aprenda a ser pequeño primero y lo que significa eso, entiéndelo, ¿verdad? Y luego vas a llegar a los niveles más elevados, pero hay cosas que aprender. En base a todo lo que hemos estado hablando ahora, hay que tener presente, hermanita, hermanitos, la importancia que se da desde ese número 5 hasta el 6. Y por ahí también el engaño que hay, ¿verdad? Porque, bueno, hay un engaño con los tiempos. Pasa algo tremendo igual, se lo iba a comentar cuando Yahshua nace, el apócrifo armenio describe que el tiempo se detiene. O sea, es súper importante ese detalle. Yahshua, cuando está en la cueva, ¿verdad? Y se aparece como testigo Eva para atestiguar su propia redención, ¿verdad? La redención de la matriz, de la parte femenina, por medio de la luz del Mashiach en el vientre. Es súper tremendo, hermana, el tema de cómo el tiempo cambia con la presencia de la fuente de vida. Cuando fue manifestada en la tierra, este plano no fue, en el fondo, no fue indiferente ante esa manifestación. O sea, algo pasó en el tiempo. El tiempo se conmueve ante la manifestación del Mashiach. Ya entonces, es súper importante a nivel de las líneas de tiempo, cómo Yahshua en el fondo vino a darnos claridad con respecto a los tiempos en base a sus señales, y los cielos y la tierra se conmovieron. ¿Ya? Entonces, tan importante es la aparición de, de ese sol de justicia. No estamos hablando de las imitaciones que hubieron antes, después, ¿ya? Sino que sabemos que de todas las imitaciones, hay una verdadera. Y para nosotros, de acuerdo a nuestra investigación, nuestro sustento, es ese Mashiach, Yahshua. La importancia de su manifestación y cómo incidió en toda la realidad. Entonces, tiene mucho sentido que, claro, o sea, él viene, pero claro, o sea, el primer paso a nuestra restauración viene cuando nosotros comenzamos a seguir sus pasos, porque seguir sus pasos tiene relación también con estar alineados con los tiempos, ¿ya? Saber en los tiempos que estamos. Si estamos en el Mashiach, estamos alineados a las líneas de tiempo correctas, ¿ya? Entonces, Él nos guía a estar en la verdad. Y finalmente, es tremendo como la importancia que debe tener la generación que vino desde el Mashiach hasta cuando ya el ciclo se termina. Es de gran importancia esa generación, o sea, la transición del 5 al 6. Ya la transición del 5 al 6 y del 6 al 7. Esa generación es súper importante. En otro estudio, no sé si va a ser estudio, formato estudio podcast, vamos a hablar del origen del pueblo, de Yahweh, como lo conocen en el cristianismo, el origen de la iglesia, la importancia que tenemos nosotros, ¿ya? Eso, ya ahí vamos a dejar por ahí el podcast, el de ahora, ¿ya? Bendiciones.